Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información. Estamos de vuelta en Ancla Radio, sábado 29 de abril del 2023. Y les contamos que hace 23 grados en Rivera, provincia de Buenos Aires. Ahí en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Una de esas colonias de gauchos gringos. Una de las tantas. Una de las tantas. Lugar lindo. Bueno. Pero tenemos entrevistado en el aire, ¿no? Sí. Vamos a charlar. ¿Lo presentás vos? Sí. Vamos a charlar con un compañero militante barrial que integró distintos espacios de juventudes políticas. Fue constituyente en el 95, es trabajador social, pero además actualmente es el presidente de Nuevo Encuentro Capital Federal. Él es Antolín Magallanes. Buen día, Antolín. Hola, Moni, ¿cómo te va? Bien, acá, tratando de conocer otra faceta de Antolín. Bueno, te presento a Alejandro, que también te va a charlar contigo. Y explícale, Ale, qué motivó la entrevista. Buenos días, Antolín. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien. La verdad que la entrevista surge de una idea así alocada nos llega por un lado un flyer que se cumplen los 30 años del partido Frente Grande. Sí. Pero aparte, escuchamos, yo tengo la mala costumbre de todas las tardes, cuando voy caminando del laburo a Constitución, escuchar Radio Nacional, y en el programa de Mario Weinfeld hicieron una columna sobre los 40 años de la democracia y los distintos partidos políticos, y en esta ocasión hablaban de la constituyente del 94. Y ahí escuchamos un fragmento con tu voz y dijimos, wow, está bueno, porque en este ciclo que nosotros venimos hablando sobre los 40 años de la democracia, y le preguntamos a los entrevistados cómo se construye la democracia cotidianamente, dijimos, pero pará, porque Antolín no era un dirigente de esos re grandes, ¿viste? Que aparecían en los afiches, era un militante de base en ese 94. Y está bueno tener esa mirada desde el militante de base. ¿Cómo se construye la democracia cotidianamente? Porque si no, tenemos nombres rimbombantes y tenemos definiciones rimbombantes. Pero también está bueno. No, sí, la verdad que estuvo muy lindo lo que hizo Weinfeld, porque contextúa políticamente el hecho y lo lleva a la práctica cotidiana. Y ese fue un momento muy interesante porque, como yo digo, por lo general los que militamos siempre militamos, o sea, tenemos momentos de alza. Mi viejo decía que esto era como el marlo del choclo en el puchero, a veces estás arriba, a veces estás abajo, pero siempre estás. Entonces eso es muy importante. Y a mí ese momento me trajo un recuerdo que a veces siempre me llama la atención de lo que me pasó, que fue la elección precisamente de los constituyentes para la reforma constitucional de 95, que fue la que ganó el Frente Grande en la ciudad de Buenos Aires y en Neuquén. En Neuquén encabezaba el obispo de Nevares y en ciudad de Buenos Aires Chacho Álvarez. Y yo estaba en una escuela, en La Boca, que era 20 mesas, y estaba solo, era el único fiscal. O sea, para que nos demos una idea, no era que teníamos un aparato, teníamos 10.000 militantes, no. Y ganamos bien, ganamos con distancia, digamos. Y bueno, todo el mundo venía a felicitar. Y yo me quedé en ese momento como diciendo, a veces cuando decimos que tenés que tener los fiscales, que si no perdés la elección, que esto, que el otro, como que si la gente toma una decisión y un rumbo, las cosas pasan. Y me quedó esa situación rara de la política.
pero también es como que son momentos que vos vas pasando y aceptás estar solo en una mesa todo un día. Es una pequeñez, pero tiene que ver con abrazar una idea que vos creés o querés militar o que pensás que sirve para cambiar algo. Y así fue siempre. O sea, yo de pibe me crié en una casa, en un conventillo al lado de un corralón, que era una unidad básica, donde iba a hacer los deberes, y los compañeros que militaban ahí eran mis profesores y todos los maestros habituales. Y bueno, y hacían las cosas que después, muchos años después, hice yo, ¿viste? O sea, abrir una unidad básica, tener pibes que los que hacían los deberes, hablar de la leche, llevarlas a hacer cosas de la vida cotidiana de un barrio. Y metiéndote y politizándote, y trabajando en política. Yo creo que así hay miles. O sea, la Argentina creo que es un país, por suerte, que tiene una capacidad de asociación muy grande a todo nivel, y se expresa en la política, pero también se expresa en asociaciones civiles, cooperativistas, en miles de gente que está haciendo siempre cosas y organizando. Es un tejido social muy poderoso ese, que yo creo que es parte de la resiliencia y de la capacidad que tenemos como para recuperarnos de situaciones realmente difíciles muchas veces, ¿no? Sí, la verdad que está bueno, ¿no? En general nos pasa con las personas que entrevistamos que uno tiene ahí un par de preguntas previstas para hacer y ellos van respondiendo paulatinamente. Uno los tiene que dejar hablar y ellos van respondiendo. Yo igual te quiero hacer una pregunta. Si nosotros te preguntáramos, ¿cuándo empezaste a militar? ¿Cuándo te diste cuenta que estabas militando? ¿Que eras un militante? ¿Cuándo? ¿Qué hacías? Esa experiencia infantil que te cuento creo que me marcó, porque ya me dejó un costado, después se interrumpió obviamente por el golpe militar. Pensá que yo en esa época tendría 14 años, estaba en primer grado, el primer año. Eso se interrumpió y siguió subrepticiamente por otras vías, a veces de reuniones que hacíamos para hacer revistas subterráneas, que eran revistas, digo esto, todo el mundo, porque capaz ustedes saben, pero muchos no saben, pero eran revistitas que hacíamos impresas en fotocopiadoras o en mimeógrafos para tirar algunas ideas. Pero después, cuando finales de la dictadura, año 80, antes de Malvinas, estaba haciendo la colimba y ingresé a militar en el Partido Intransigente. Y ahí empecé a militar ya a partir de ahí hasta hoy ya empecé a militar seriamente, digamos. Empecé en un local, después milité en la universidad, después me fui del PRI, pasé por el peronismo, una experiencia en provincia de Buenos Aires. También ayer con Mónica nos reíamos, que le contaba que también esas cosas, militaba lo que era la renovación peronista, con la gente de Cafiero, en aquel momento, incluso gente que después votaba en el menemismo, como Galmarini, su mujer, Marcela Garrido, militaba en una villa en Bécar, en el barrio Sauce, y llevábamos a la gente a la elección, que creo que fue la última gran interna del peronismo, Menem Cafiero, con una intensidad de participación enorme, movilizamos todo el barrio, con un barrio que queríamos un laburo impresionante, y toda la gente cuando volvían en el micro nos decía, che, disculpe, no, con usted está todo bien, pero votamos al patilludo. O sea que nosotros le llevábamos a la gente a que votara Menem. Pero bueno, cosas que pasan, pero siempre me quedó ese recuerdo y el relato, que también son las cosas que aprendemos haciendo política, a veces de con quienes trabajamos y a quienes nos dedicamos, las cosas que pueden pasar. Y después, bueno, después vi una gran decepción, porque
recordemos también los 40 años de democracia. Hoy a veces se recuerda un poquito algunas cosas idealizadas, pero por ejemplo el final de Alfonsín fue bastante bajoneante para la sociedad, para todos nosotros, para todos nos bajó los brazos, nos hizo, pues la primavera democrática fue espectacular, o sea, la volver a la democracia fue hermoso, eso, pero fue eso, ir a la calle, las plazas, los recitales, ir acá, ir allá, todavía seguía un poco el aparato vivo de la represión, pero la fuerza incontenible que tenía eso. Pero bueno, la hiperinflación, lo económico, las situaciones que se fueron dando, el punto final, hubo decepciones fuertes, sobre todo los que éramos jóvenes. Y eso también hizo que ahí se producieran algunas mutaciones. Yo al menos ahí empecé a militar pasé a militar al peronismo, después el peronismo me dio una gran decepción que fue todo lo que pasó con el menemismo. Y eso me dedicó más ahí me dediqué un poco más a poner toda la energía en lo social, hasta que un día en un colectivo también de casualidad me cruzo con el Chacho Álvarez y le digo que necesitaba apoyo por unas cooperativas de vivienda que estaba armando en La Boca, y me dice, no, déjate de joder, tenemos que militar para derrotar a Menem, venir a ver, que se me dio la tarjeta y fui a ver un tipo, y bueno, ahí quedé pegado, ahí conozco a un gran compañero que de Loma de Zamora, que en ese momento estaba trabajando en La Boca, en un programa cultural que se llama Beto Solas, creo que lo conocen. Sí, él a veces dice que es nuestro padrino porque fue docente nuestro en la universidad. El Beto, bueno, Beto me ve a mí laburando en La Boca y me dice, che, estoy acá solo porque soy de Lomas y me nombraron a cargo del Centro Cultural, del Programa Cultural de Barrios en La Boca, me contrata a mí, a un amigo muralista ahí de La Boca, y empezamos a laburar con él. Y él nos mete en el Frente Grande. O sea, él nos lleva un bar, que éramos 20 personas, donde se constituye el Frente Grande. De repente entró el Chacho Álvarez, entró Germán Aldara, entró Darío Alessandro, entró un montón de gente que, algunos próceres para mí, como Germán o como el padre de Darío Alessandro padre, ¿no? Que fue el que junto con Caureche. Y bueno, eso resumía mucho de lo que nosotros queríamos, de lo que nosotros sabíamos de la historia. Y lo paradójico era que después, por vía Beto, nuestro jefe del laburo, el que dirigía el Plan Cultural de Barrio, era Marrego Weiner, que sí que se entrevistó el otro día. Y bueno, toda esa camada que laburamos ahí, éramos todo un grupo de gente que estaba en lo que se conocía en aquel momento como el Movimiento de Renovación Peronista, y participábamos, éramos pibes, pero participábamos de reuniones, la verdad que de un espacio político que era tremendamente elevado para mí, buenísimo, como ese, ¿no? Porque ahí tenías discusiones como que podía darte un Germán Abdala, un Chacho Álvarez, un Claudio Lozano, un Eduardo Josami, un Mario Weinfeld, la revista Unidos, o sea, hubo un espacio intelectual y de formación política que fue muy bueno. Y creo que bueno, eso fue para mí esa experiencia hasta la llegada del kirchnerismo, que después cambia todo, porque realmente el kirchnerismo logra no solo volver a meter a la juventud adentro, que era lo que se pierde durante los años 90, y masificar y creer nuevamente en la política, poner la política en el centro de la escena, sino que además vuelve a disparar una gran expectativa entre muchos de sus compañeros que estuvimos en distintos lugares, donde era muy habitual encontrarte en distintas ramas de lo que era el kirchnerismo, alguno con el que habías militado en todas esas experiencias. Yo creo que eso fue central, porque fue una transversalidad
hermosa que se produjo ahí. Yo, por ejemplo, mi grupo de mis amigos, mejores amigos, éramos algunos somos ocho pibes, 8 señores ahora, que no teníamos todas las mismas procedencias políticas. Había un radical, había un comunista, había peronistas, había algunos más troscos, pero todos esos hoy son kirchneristas. O sea, y eso para mí fue algo también muy increíble, porque se produjo como un resumen ahí de podernos encontrar y de podernos juntar. Porque de hecho, qué sé yo, si somos amigos era porque teníamos muchos denominadores en común, pero teníamos diferencias políticas. Y el kirchnerismo las limó. Entonces yo digo, me parece que siempre hay que soy un gran admirador de los militantes y me gusta la militancia y los respeto mucho. Sé lo que pone un militante, sé el esfuerzo físico, de los horarios que tiene que cumplir, de los días que se tiene que bancar, de las noches, de los aguantes, de los sapos que a veces se comen, de todo lo que puede hacer el dar, pero también de la gran capacidad solidaria, de estar siempre pensando en cualquier situación, cómo se puede articular algo, cómo se puede hacer algo. No sé, yo me levanto a la mañana y estoy pensando qué voy a hacer, en qué cosas. Hoy de la mañana me levanté y estaba hablando con un compañero que es intendente de Morón, que me está diciendo, che, mirá, que en Morón me enteré que hay una fábrica que hace autos eléctricos, tenés que hacer eso, ponerlo en escena, mostrar que ese es un laburo sustentable, que hay una economía que se puede hacer sin... sin dañar el ambiente. Me dice, che, qué bueno lo que me decís. O sea, cosas que vos todo el tiempo estás no politizada, de una manera politizada, patológica, tonta, que vos vas a todos lados y sos un plomo que habla de política, sino con una capacidad sincera de poder ver que desde lo cotidiano vos podés construir cosas, podés hacer cosas, podés transformar, podés ayudar, y tener esa capacidad de poderlo pensar siempre. Saber que no sos infalible también, porque te digo que lo que aprendés básicamente acá es a ser una persona más humilde. Yo me comparo cuando era más joven y obviamente tenía no solo más ímpetus, sino tal vez un poco más de soberbia, que a veces sirve y a veces no sirve. Las personas, entender los procesos, y por eso es importante, yo creo que cuando se habla hoy que estamos discutiendo y vemos tanta gente a veces tan técnica, no me encanta la palabra de los técnicos, no es técnico, me dicen. A mí no existen los técnicos, son todos políticos los técnicos, pero ese escudo protector que te saca y te pone limpito, que te aleja de lo que parece que te mancha, que es la política. Después cuando vamos a trabajar, a hacer las cosas, no funciona porque no falta lo otro, falta la concepción humana, la concepción integral de la persona, del territorio, de conocer las cosas. Y yo creo que eso es lo hermoso. Y en estos 40 años, bueno, la verdad que uno ha conocido mucha gente, ha visto crecer muchos militantes, ha visto militantes, bueno, que ya no están, ha visto gente que me hubiera encantado, que hubiera sido pérdidas que fueron muy grandes. Yo ayer también le contaba a Mónica que para mí las grandes pérdidas fueron la de Germán Abdala o la de Cafiero, la de Carlos Aullero, gente que era muy honesta, muy cabal, muy seria, con mucha visión, mucha capacidad, mucha generosidad para construir. Creo que hubieran sido tipos que de no haber fallecido las cosas hubieran sido distintas. Las asociaciones políticas que hacemos los militantes a veces, con alguno, con otro, pero me parece que hay miles de historias que nos recorren,
que nos recorren en las calles, que nos recorren en las aulas universitarias, que nos recorren en los laburos, haber pasado por distintas e innumerables situaciones que te da una experiencia muy interesante y muy linda. Sí, la verdad pero que sí. La verdad que, qué sé yo, uno no puede decir que de profesiones militantes, yo no creo en la profesionalidad de la política, ¿no? O sea, yo no puedo vivir de la política, o sea, no soy, como me dijo alguna vez alguien, ¿qué sos, Kennedy? Que vas a vivir de la política. No soy misionario. Y tampoco escribo, digamos, la idea de que los militantes tengan que hacerlo así. O sea, si hay un momento en tu vida en que te toca estar en un nivel muy alto, y bueno, pues otra cosa, está bien. Pero si no, es circunstancial lo nuestro, estar adentro o no en el Estado. Y también yo valoro mucho a aquellos compañeros y compañeras, sobre todo a uno hoy, pero la verdad que tengo que decirlo por ahí, sí tengo una pátina de tristeza, pero cada vez menos, también militan sin la necesidad de tener que conchabarse o laburar en algún lugar público. Entonces puede ser, qué sé yo, como era yo, que era cadete, o era administrativo, o laburaba en una fábrica, hacíamos cuadros de acrílico, y vos militabas. Yo mi primer cargo público, mi cargo por política que logré, lo tuve a los 35 años, 36 años. Después fui y volví, o sea, tuve cargos como funcionario y volví al laburo privado o a un laburo en Estado o a un laburo independiente, pero vas y venís. Y yo también creo que tiene que ser así, porque lo que no podés hacer, yo creo que la regla número uno del militante es no alejarte de la realidad, no alejarte de cómo vive la gente. O sea, yo creo que si tengo que elegir por qué me metí en esto o cuál fue qué es lo que en la cabeza a mí me viene primero, es el recuerdo de mi infancia de mi vieja, que era la vieja, laburaba en un laboratorio de maestranza, limpieza, era las señoras que limpian los baños, como ahora me pasan a Kumar, pues también tengo mucho cariño por las chicas que limpian los baños, porque me hacen acordar a mi mamá, pero que se juntaban en casa y me pedían a mí que les ayudara a escribir un volante, porque tenían miedo de escribirlo con falta de ortografía o algo, y yo no entendía la política, pero bueno, tal vez era el que más sabía de ortografía. Y entendía que eso que me costaba entender en aquel momento, porque se juntan estas cuatro minas acá, echan las pelotas, mamá, tira a tal lado, mamá, pará, boludo, tengo que hacer esto. Entendiste que había gente que se podía juntar para transformar su situación de vida. Y para mí eso es muy valioso. Yo trato de que todos tendríamos que entender que en algún pedacito tenemos que ser un poquito militantes y entender que podemos ayudar a transformar un poco la realidad. La verdad que muchas gracias por hacer nuestro laburo muy fácil, porque te dejamos hablar y vas respondiendo todas las preguntas. Y eso para un periodista es una cagada, pero para un militante nos haces el laburo fácil. Antolín, como la última pregunta, estás frente a un espejo y estás viendo a ese pibe de 16, 17 años en La Boca. Igual en La Boca sigue estando, te aviso. ¿Y qué le dirías hoy a ese pibe que te volviste a encontrar? Eso es vos. Gracias. Le diría gracias, porque a mí todo, sobre todo La Boca, el Riachuelo, todo eso, todo lo que hice ahí, me dio un montón de cosas y sobre todo siempre me dio de morfar, así que soy un agradecido absoluto. Yo tengo la suerte hoy por hoy de todavía ir a comer asados sábados y domingos con pibes que hoy tienen 37 años, 40 años, que han sido alumnos míos, pibes que les ha ido bien, pibes que han estado presos, les fue mal y ahora les va bien, y algunos pibes
hay que ocuparme, por suerte trabajan hoy en la cuenca conmigo y están cuidando la cuenca, y que son pibes que nacieron ahí y vieron otro barrio, vieron otro riachuelo hecho mierda y hoy están cuidándolo para que no pase otra cosa. Pero yo diría gracias porque fue todo, no elegiría otra cosa de nuevo, creo que era lo mismo. Bueno, primero está bueno conocer la otra faceta de Antolín. Gracias por darnos un rato del fin de semana. La verdad que es muy interesante. Nosotros tenemos estos micrófonos como nuestra trinchera de militancia y siempre es bueno encontrarse con compañeros al micrófono y compartir ideas. Así que bueno, primero muchas gracias por tu tiempo y segundo seguramente en algún momento nos volveremos a cruzar para charlar de algunas cosas al micrófono, porque queda claro que durante la semana charlamos. Bueno, cuando quieran, a disposición, nos juntamos ahí y charlamos. A mí es un gusto, tengo un gran respeto por Mónica y bueno, y por eso, te está hinchando la bola toda la semana realmente y ahora el sábado a la mañana se levanta y se va a hacer un programa de radio, ¿te das cuenta? Esa es la gente que vale la pena. A la tarde bicicleteada, así que te vemos. Bueno. Antolín, muchísimas gracias por haber estado en Ancla Radio. Un abrazo enorme, muchas gracias a usted. Abrazo grande. Pasó por los micrófonos de Ancla Radio Antolín Magallanes. Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información.